Hola, mis apreciados oyentes. Que Dios nos bendiga poderosamente, mis hermanos en la fe. ¿Cómo estamos en este día? Por la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos con vida, agradecidos con el Todopoderoso, con el Altísimo, por su misericordia hacia cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor en esta hora. Gracias por permitirme leer a tu vida consuelo, fortaleza, esperanza. Hebreos capítulo 7, continuamos leyendo este maravilloso libro. El versículo 1 al 3 dice de la siguiente manera: Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham cuando volvía de vencer a los reyes y lo bendijo. Versículo 2. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Melquisedec significa rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Versículo 3. Nada se sabe de su padre ni de su madre, ni tampoco de sus antepasados, del principio y fin de su vida. Es semejante al Hijo de Dios, en que permanece sacerdote para siempre. Aquí en el capítulo 7 de Hebreos encontramos que el apóstol San Pablo establece una comparación entre Jesucristo, el sacerdote Jesús, como el rey y sacerdote Melquisedec. Melquisedec tenía preeminencia o autoridad, ya que después de la derrota de sus enemigos, Abraham le entregó el diezmo a él. Y nadie puede negar que el que bendice es superior al bendecido. Algunos entendidos en la materia describen que Salem, esta ciudad, era una ciudad que fue habitada por los jebuseos, asentada en el monte Sión. Así, en tiempos de Abraham, se llamaba Salem, y más tarde, cuando David conquista esta fortaleza jebusea, le llama como la capital de todo el imperio. El nombre más usado en hebreo para Salem es Jerusalén, y en arameo, este nombre de esta ciudad, Salem, se llamaba Jerusalén. Así que ya con las diferentes conquistas e imperios que se señalan en las Sagradas Escrituras, vamos entonces al griego. Y ya este nombre de esta ciudad toma un significado como ciudad santa o sagrada. En árabe inclusive, traducido al castellano, el nombre en árabe que tiene la ciudad de Salem es la santidad. En el libro de Job, nosotros encontramos en el capítulo 38, versículo 6, que este versículo, en su original, también lleva las mismas raíces con las que se escribe Salem. Entonces, Yara Eben Tignatah significa ¿quién colocó la piedra fundamental? Y Melquisedec está descrito en las Sagradas Escrituras en Génesis 14, 18 como el rey de Salem. También en Génesis, allí mismo 14, 18, como el sacerdote de Dios, que recibió los diezmos de los bienes de Abraham. En el capítulo 14 de Génesis, versículo 18 al 20. Ya allí en Hechos 7:2 encontramos también que Melquisedec, rey de justicia, se le llama así por el apóstol Pablo. Y en Hechos 7:3 también dice que este rey de justicia, Melquisedec, no tiene linaje y tampoco tiene una descendencia como la que marcaban las Sagradas Escrituras ahí. Los sacerdotes solamente podían ser de una tribu, de las 12 tribus que conformaron la nación de Israel, y era la tribu levita.
Así que este Melquisedec, rey de justicia, sacerdote, el Altísimo, no era descendiente de los levitas, sino que Jesucristo mismo era descendiente de la tribu de Judá, pero este era mayor inclusive. Así que, teniendo pues un sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos entonces nuestra fe, como dice Hebreos 4:14. Hechos 3, capítulo 2, versículo 34, también señala, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y allí también, proféticamente, en este canto maravilloso de Salmos, capítulo 110, versículo 4, encontramos, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pablo presenta varias características del sacerdocio de Jesús. Es real, superior, independiente de la ley, no por ser contra la ley, sino por cumplir la ley. Independiente de la tribu de Leví. Cristo vino de la tribu de Judá, con un sacerdocio eterno, garantizado, continuo, permanente e inmaculado. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Cristo Jesús es tu rey, mi rey, nuestro sacerdote e intercesor. Y lo más lindo, Él ruega por ti, maravilloso, ruega por mí, Él ruega por nosotros y por Él estamos seguros, por sus ruegos, por sus méritos, por su intercesión. Alabado sea nuestro Padre Celestial. En el libro llamado El deseado de todas las gentes, en la página 74 a la 77, se lee de la siguiente manera. Una muchedumbre acompañaba a Jesucristo allí en la entrada triunfal en Jerusalén. Los ciegos, a quienes él había dado la vista, eran los que ahora guiaban la comitiva. Los mudos, a quienes había dado el poder de hablar, prorrumpían en los más fuertes hosanas y aclamaciones. Gloria a Dios. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Los tullidos, a quienes había sanado, saltaban de gozo. Las viudas, los huérfanos alababan el nombre de Jesús. Los leprosos, a quienes había sanado con su palabra, extendían ahora sus vestiduras sobre el camino. Aquellos a quienes había resucitado estaban también allí y unían sus voces a las demás en viva de triunfo y de alegría. Pero llegó esto a los gobernantes, a los sacerdotes, a los fariseos, saduceos, a los dirigentes judíos. La noticia de que Jesús se estaba acercando a la ciudad con una gran compañía de adherentes. Salieron, pues, a su encuentro con la esperanza de poder disolver a la muchedumbre. Con ademanes de gran autoridad, preguntaron, ¿quién es este? Gran pregunta. ¿Quién es este? Mateo 21:10. Cuando entonces Jesús entra en Jerusalén, toda la ciudad es conmovida y decían, ¿quién es este? Y la gente respondía, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, ya profetizado también en Salmo 118:26. Lo que aquí en Mateo 21:9 se decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Ahí tenía el cumplimiento en Mateo 21:9. Los discípulos, llenos del Espíritu Santo,
de inspiración, contestaban cuando se les preguntaba, ¿quién era Jesús? ¿Y tú? ¿Quién dices que es Jesús para ti? Si Adán respondiera a esta pregunta, ¿quién es Jesús? Él diría que es la simiente de la mujer que ha de herir la cabeza de la serpiente. ¿Recuerdas allí en Génesis 3:15 la bendita promesa de un Salvador? Si preguntáramos a Abraham, él diría, es Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Si preguntáramos al profeta Isaías, él expresa, es Emmanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si nos vamos allí al libro de Jeremías, él respondería, ¿a quién es Jesús? Y diría, Jehová, justicia nuestra. Si nos preguntamos allá a este profeta mayor, Daniel, ¿quién es Jesús? Él diría, es el Mesías. Y si nos vayamos más cerca, allí en el tiempo de Jesús, con Juan el Bautista, ¿quién es Jesús? Él diría, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tu pecado y el mío. Alabado sea nuestro Padre Celestial. En la palabra de Dios, nosotros encontramos numerosos acontecimientos donde se pregunta ¿quién es Jesús? En Lucas 19:3 encontramos a Zaqueo. Él trataba de ver a Jesús. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que era de pequeña estatura. ¿Y tú, mi amado? ¿Has tratado de ver a Jesús? ¿Has tratado de saber quién es Jesús? Pero al igual que Zaqueo, pones pretextos por tu estatura. Pones pretexto por la multitud que no te deja saber quién es Jesús. Vamos. Saltemos de esos impases que tienes en tu vida. ¿Cuáles son? Yo no lo sé, querido. Tú lo sabes. Y Jesús los conoce a la perfección. Pero no nos agarremos entonces de esos impases, como Zaqueo de la multitud, o por su estatura. Yo no sé qué es lo que te detiene a ti para acercarte y saber quién es Jesús. Gracias a Dios que Zaqueo venció todos esos impedimentos. Un impedimento al que no podía alterársele, porque era su estatura, era muy pequeño. Otro impedimento podría ser que pudiera ser atravesable. La multitud podría escabullirse como pudiera. Pero él venció todos esos impedimentos hasta acercarse y saber quién era Jesús. Y lo logró. Pudo conseguir que Jesús habitara en un momento allí en su casa. Y de esa manera la salvación llegó a su vida. ¿Tú permitirás? ¿Dejarás ya de tantos pretextos? ¿Que mi trabajo? ¿Que mi esposo? ¿Que mis hijos? ¿Que tengo que tener agradada a esta persona? ¿Qué van a decir mis vecinos? ¿Mi jefe de trabajo? ¿Qué van a pensar mis compañeros de la universidad? Que yo esté averiguando quién es Jesús y quiero que habite conmigo. Hay que poner un límite, querido, porque aquí estamos de paso en esta vida. Seamos como Zaqueo. Que estos impedimentos no obstaculicen tu vida para poder saber quién es Jesús y para que Él habite contigo. Ahí en San Juan 8:53, los fariseos le preguntaron, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Aún los profetas también murieron. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?, le preguntaban a Jesús. Tristemente, líderes espirituales, y todavía no sabían que ese maravilloso hombre que estaba frente a sus narices y sus ojos era el Rey de Reyes
el Salvador del mundo, el Mesías prometido, ese del que tanto se mofaban ellos. La promesa que de ellos vendría el Salvador del mundo estaba frente a ellos. Y todavía le preguntaban, ¿quién eres tú? ¿Será acaso, mi amado, que Jesús está frente a ti también? A ti te hablo, que eres dirigente espiritual también, que tienes un lugar portentoso allí en tu comunidad cristiana. Humildemente te señalo. ¿Será acaso que también nosotros estamos diciendo, ¿quién eres tú todavía? Y no le conocemos realmente. Hablamos tanto acerca de Él, pero no le conocemos a Él. Que Dios nos ayude, mi amado, mi amada hermana. Encontramos también allí en el versículo 58, Jesús les dice, antes que Abraham existiera, yo soy el gran yo soy. Todavía les responde Jesús, humildemente y así como él era. Hechos 22:8. Era Saulo de Tarso. Cuando es encontrado por Jesucristo, una voz del cielo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le pregunta también, ¿quién eres, Señor? Tú te has encontrado ya con Jesús. Jesús ha salido a tu encuentro, no solo una vez, varias veces. Has respondido, has preguntado a Él, ¿quién eres, Señor? Ya sabes que Jesucristo buscándote. El mismo Jesús le dijo a Saulo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Hemos dicho en varias ocasiones, Saulo era sincero en su persecución contra los cristianos. Era sincero, él creía que estaba sirviendo y obedeciendo al Dios de sus padres. Detengámonos, querido. No se trata de complacer mis costumbres. No se trata de complacer a mis padres, que hay que honrarlos, hay que tenerles respeto. Se trata de que tú escapes por tu vida, querido. Y el gran amor de Jesucristo se muestra con este hombre maravilloso, inteligente, letrado. Pero mira la actitud de Saulo. Le pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Has preguntado tú a mi Señor Jesús, cuando Él sale a tu encuentro, quién eres? Y no solamente preguntas para saber su nombre, sino que preguntas también, ¿qué quieres que yo haga? Vamos, anímate, mi amado, apreciado oyente. El tiempo es bien corto para los seres humanos, querido. Tenemos que hacer arreglos con Jesucristo. Hechos 22:8, ahí encontramos este episodio. En Marcos 4:21. Se llenaron de gran temor y se decían, ¿quién pues es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Cuando veían los portentos de Jesucristo. Mírate tú mismo, mi amado, que me escuchas. Apreciado oyente, jovencito. ¿Has visto las maravillas del Señor en tu vida, en tu familia, en tu empresa, en tu trabajo, en tu escuela, allí en tu vecindario? Y decimos, ¿quién es este que obra tantos portentos? Es hora, querido, de preguntar y de responder personalmente a Jesucristo. Nosotros encontramos también allí en Lucas, capítulo 9, versículo 20. Dios, Jesucristo, los lleva aún más cerca a sus apóstoles, a sus discípulos. Leamos, por favor, allí en Lucas, capítulo 9, del 18 al 21. Un día Jesús estaba orando a solas. Estaban con él los discípulos y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Versículo 19. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algún antiguo profeta que ha resucitado. Versículo 20. Y les dijo, ¿y vosotros? Y tú, mi amado, apreciado oyente, jovencito, niño, adulto, que escuchas, anciano,
¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Simón Pedro, reactivo él siempre, el Cristo de Dios, el Mesías. La versión Nueva Traducción Viviente dice, tú eres el Mesías, el enviado por Dios. Versículo 21, Jesús les mandó que no lo dijeran a nadie, porque la hora de él todavía no había llegado. Querido, es el momento también. Cuando tú preguntas, ¿quién es Jesús para mí? Porque una cosa es lo que otros te dicen que es Jesucristo, incluso lo que yo te digo que es. Y otra muy diferente también es lo que Jesucristo es para ti. Así que esta respuesta es de muerte o vida personal. Abramos nuestro corazón a Jesús hoy, que es oportuno, que todavía está rogando por ti y por mí. Mañana no nos pertenece, querido. Es mi ferviente anhelo que aceptes a Jesús como tu Salvador personal y tome la decisión firme de pactar con Él a través del bautismo por inmersión. Solo así puede ser Él tu Salvador al aceptarle como tu único y suficiente Salvador. Pero también tienes que hacerlo el Señor de tu vida. Y eso es cuando tú haces un pacto con Él a través del bautismo por inmersión. Nosotros, sus discípulos, declaramos que Jesús es el Mesías, el príncipe de vida, el Redentor. Es también el intercesor que vino, que vendrá a deshacer las obras del archienemigo de Satanás, como dice Primera de Juan 3:8. ¿Y tú tomarás partido, querido? ¿Decidirás responder quién es Jesús para ti? Es solemne. Vivimos en un tiempo solemne, querido. Si tú estás joven o si eres un niño, ojalá tengas la guía de tus padres, de tus mayores, para que te orienten, como dice las Sagradas Escrituras. Cristo significa ungido. Mesías significa el prometido. Jesús significa el Salvador. ¿Quién es Jesús para ti? Ojalá Él también sea tu Salvador personal y tu Señor. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si Él lo permite, nos encontramos en una siguiente oportunidad. Amén.